Ya, habíamos visto un poco sobre la introducción hacia los registros, habíamos visto solo los registros de propósito general y habíamos establecido que normalmente los registros, tenemos 16, 14 registros, 14 registros, perfecto, distribuidos Casi no se le oye. en diferentes grupos, Está podemos muy decir. interrumpido, ingeniero. Tenemos, perdón, espérenme un momento, hay que bajarlo al video. Sí. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, ingeniero. Sí se escucha. ¿Sí se Sí, escucha? profe. Ya, listo. Les había dicho que se agrupan bueno, los tenemos agrupados en diferentes categorías. Los de propósito general, ellos son los que prácticamente hacen de todo. Se puede acceder para hacer operaciones, cualquier tipo de operaciones, para manipular direcciones de memoria, inclusive. Aquí nosotros establecemos el comportamiento de las operaciones en el sistema operativo. Habíamos hecho una inducción ya en la parte de memoria sobre los segmentos de memoria y cuáles son los registros que dan el puntapié inicial para establecer el inicio del segmento de memoria. Y tenemos otro componente, por aquí tenemos los de puntero, ya el stack pointer y el base pointer tienen que ver mucho con la pila, manejo de manejo interno de la pila, por ejemplo, el acceso y el offset. El IP ya sabemos que nos sirve como offset para el código. El SI y el DI son registros que permiten establecer manipulación con cadenas, especialmente manejo de arreglos. Y acá estamos los flat, son las diferentes condiciones que se dan después de haber utilizado una instrucción, ya, excepto las de movimiento. Perfecto, habíamos establecido los registros de propósito general, llamados así porque está compuesto por 4 registros básicos, A, B, C, D, X. Normalmente empiezan con 16 bits, van a hallar con 16 bits, pero estos registros son los únicos que se pueden dividir entre 8 bits, por ejemplo, la parte alta, los bits menos significativos y los bits más significativos. Podemos utilizarlos a estos registros como registros independientes, pero tengan en cuenta que al momento de nosotros manipular los datos que se encuentran tanto en AL como en AH. Comunicaciones se le dejó de grabar. Sí, está bien, muy bien. Todo eso tienen que ayudarme a ver. Listo, jóvenes. Ya habíamos especificado que en la parte alta nosotros tenemos los bits más significativos que empiezan de 8 a 15 y los menos significativos de 0 a 7. Ya, es importante que ustedes vayan teniendo esos elementos. Perfecto, entonces nosotros podemos tener registros de 8 bits. Ya son importantes para operaciones de suma, de resta y también para utilizar, darle significado a las operaciones dependiendo de la interrupción. Bueno, normalmente ahora vamos a utilizar solo la interrupción 80, pero ustedes pueden revisar que existen otro tipo de otro tipo de interrupciones basadas en el BIOS, hardware y software. Entonces puede ser que manipulen video, elementos de video, pueden acceder, por ejemplo, al disco duro, ya operaciones ya específicas. Entonces normalmente se utiliza las partes altas y las partes bajas de cada uno de los registros de propósito general. Ya, perfecto. Entonces habíamos visto qué es la X es el acumulador, ya. Él es el que define, solo él define el tipo de operaciones con la interrupción 80, aparte de las operaciones de entrada y salida. El BX, aparte de las operaciones que nosotros establecemos, las operaciones básicas, me permite servir como direccionamiento indexado o desplazamiento de memoria. Podemos utilizarlo para el desplazamiento, para la segmentación de datos. Eso es el concepto general. Tenemos el CX, ese es el registro contador, perdón. Bueno, controlador, contador. Este contador se lo utiliza cuando nosotros hacemos operaciones con loop, ¿ya? Normalmente siempre se utiliza loop para hacer ciclos y
automáticamente este CX, al momento de ejecutar cada iteración en el loop, este CX se modifica. El siguiente es el de X, ya, ese es un registro de datos, ya. Se lo utiliza cuando la operación, bueno, se lo utiliza cuando existe una operación compleja. Eso significa que cuando ya hacemos operaciones con dos dígitos. Cuando hacemos una suma y esa suma da como producto 2 dígitos, ya decimos que es una operación compleja. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de divisiones, podemos utilizar AX y DX para ir almacenando tanto el cociente como el residuo. ¿Ya? Contiene el número de puertos, solo lo puedo utilizar para establecer el puerto de comunicación entre entrada y salida. ¿Ya? Esos son los principales componentes. Y vamos con el siguiente. Ya ahora entramos a nueva materia que son los registros de segmentación. Ya los habíamos visto, habíamos estudiado la segmentación que se da en memoria. Ahora solo lo que vamos a hacer es un refuerzo de los registros que participan directamente en cada segmento. Ya, al igual que todos estos registros empiezan con 16 bits, no se pueden subdividir como solo teníamos en los registros de propósito general y normalmente establecen, en concepto, todos estos registros establecen el inicio del segmento de memoria, dónde se va a iniciar, ¿ya? Perfecto. Igual, como lo habíamos dicho en la segmentación, empieza a establecer el límite de párrafo, en concepto el límite, el inicio de segmento de memoria, que en un arquitectura 8086 su longitud es de 64K, ¿ya? Perfecto, entonces eso hay que tener en cuenta. Listo, entonces vamos a establecer ya uno por uno, registro de código. Ya, el registro de segmento de código ya me permite establecer las direcciones de las direcciones de todas las instrucciones que nosotros vamos a utilizar, tanto obviamente de nuestro ensamblado, ¿ya? En este caso nosotros si establecemos con Windows, nosotros establecemos ¿ya? Nosotros establecemos, por ejemplo, el inicio de código en la posición 100, ¿ya? Dentro del segmento de código. Ahora la dirección donde se ubique el segmento es diferente, ¿ya? No se olviden que cada segmento tiene un espacio 64K. Entonces, no les voy a llamar la atención de que todos los tres instrucciones tengan la misma dirección, pero tiene la misma dirección respecto a ese segmento de código. Perdón, respecto a esa segmentación de memoria, ¿ya? Eso hay que establecer, ¿ya? Normalmente el procesador normalmente guarda como referencia la dirección del inicio del segmento de código, ¿ya? Nunca, estos valores, por lo general el sistema operativo no los modifica, por eso les decía, no es conveniente que los modifique. Ya, esta dirección de segmento, ya, miren, esto es importante, la dirección de segmento. Esta dirección de segmento permite establecer, aparte del puntapié inicial, permite establecer el desplazamiento que va a haber en el segmento de código. Eso significa que si ustedes van a almacenar código, no se va a almacenar, por ejemplo, en la posición 100, luego en la 101, 102 y así sucesivamente. No, así no funciona la memoria. La memoria es secuencial, pero ella evalúa y analiza cuál es el siguiente espacio de memoria donde se va a ubicar. Entonces, ahí tiene que ver mucho el registro de segmento de código en este caso, ¿ya? Entonces, mi offset en el segmento de código viene dado por el IP, por el valor que se encuentra en el registro IP, ¿ya? Para propósitos de programación normal solo se necesita la referencia, ¿ya? Por eso les pongo ahí, la referencia del segmento de código. Por ejemplo, si ustedes quieren acceder a una posición específica, entonces ahí sí es necesario que hagan referencia al registro CX. Ahora. Profe, ¿se entrecorta bastante o es...? No sé,
no he tenido interferencias. Ahora, por ejemplo, se cortó. Ustedes, los demás, por favor. Los demás, ¿pueden escucharme bien? O solo ahorita, en el antes estaba súper... Yo sí le escucho Sí, se bastante entrecortado. recorta. Le Inge, esa diapositiva que está ahorita se entrecortó todo mientras hablaba bastante. Ya, bueno, ya ahorita no hay como, realmente no hay como luchar con la tecnología. Son problemas de conexión realmente. Pero el video sí han revisado los demás videos que sí se graba de forma correcta. Sí, en los videos, sí. Ya. Graba igual. Les va a quedar como Se referencia. muestra el audio, sea trabado. ¿En los videos también? ¿Tú crees? Yo revisando si los vi así, o sea que cuál es la falla del sonido. Sí, Inge, igual aparecen con ciertas trabas. Ya. Bueno, trataré de ir repitiendo todos los elementos que ustedes necesiten. Me hacen preguntas nomás, ¿ya? Ya, profe, gracias. Listo. Ya, jóvenes. Otro componente principal, jóvenes. A ver, vuelvo a repetir esta parte, jóvenes. El registro de segmento de código permite establecer el inicio del segmento, de la segmentación en memoria de código, pero obviamente necesita de un valor para poder calcular el siguiente desplazamiento. Por ejemplo, el offset, ahí sí se llama offset, ¿ya? Ese offset es un valor que permite sumar el valor que se encuentra almacenado el offset más el valor que se encuentra almacenado en el registro de segmento, en este caso de segmento de código, y permite definir la siguiente instrucción, ¿ya? En el caso del registro de segmento de código, el IP, ¿ya? El valor que se encuentra en el registro IP establece, obviamente, más el valor que se encuentra en el registro de código, establece la siguiente instrucción. Ya, ese es el componente. Listo, jóvenes. Entonces, únicamente que lo que tenemos que hacer es una suma, jóvenes. Ya, una suma simple. Por ejemplo, en este caso tenemos que realizar la suma entre el registro IP más el registro CS, y ese valor permite establecer cuál va a ser la siguiente instrucción, dónde se va a ubicar la siguiente instrucción en el segmento de memoria. Perfecto. ¿Tienen dudas hasta allí, jóvenes? ¿Dudas? No. No, Inge. Ingeniero, Dime. el registro el registro de segmento de código siempre es el que va a decir la siguiente posición para guardar, pero o sea, aquí no se relaciona con el segmento de código. Por eso. ¿O Sí. Realmente Esa parte sí. no. Verás, es que el segmento de código solo es el espacio en memoria. Ya. Digamos ese cuadro. Entonces, el segmento de memoria ya tenemos un conjunto de casilleros, ya casilleros en memoria, que nosotros necesitamos ubicar información. Pero ¿quién establece dónde inicia ese segmento de código? ¿Ya? El Lo registro. establece el registro. Segmento ¿ya? de registro. El registro, en este caso estamos hablando del segmento de código. Entonces, el registro CX establece el inicio donde nosotros vamos a almacenar nuestras instrucciones. Ya, ahora, la forma de irlos almacenando de forma secuencial no es tan literal. En este caso no es bueno, es literal, pero no continuo, para ser exacto. Entonces, es lineal, pero dependiendo del cálculo entre la suma de lo que se encuentra almacenado en el registro del código más el offset, que es en este caso el IP, establecen la siguiente posición. Eso significa que
Siempre va a haber un salto entre 3 espacios de memoria, 5 espacios de memoria, 10. Eso ya lo maneja el sistema operativo. ¿Ya? ¿Sí me entienden en esa parte? Para que no cometan errores de ustedes estar accediendo a memoria espacio por espacio. Claro, lo pueden hacer, digamos, ítem por ítem, pero no es tan práctico, ¿ya? Por eso cuando ustedes hacen un debugger, eso significa como descomponer el código y establecer en qué posición de memoria, ustedes pueden establecer cuál ha sido la posición exacta de cada instrucción al momento de ejecutar el ensamblado. Entonces, es importante que tengan ese concepto. ¿Sí me entendiste tú, Cres? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Más claro? Listo, jóvenes. Vámonos al registro de datos. Ya. El registro de segmento de datos, se llama esto. Ya. Tiene el mismo comportamiento que el anterior registro. Ya. Este sí, pues es un elemento específico. Entonces, nosotros vamos a almacenar el inicio del segmento de datos. En este caso, ¿dónde vamos a almacenar el primer dato que nosotros definimos en la cabecera del ensamblado? Nosotros ahí con NAS tenemos dos tipos de segmentos, que es el BCS, que ahí definimos las variables, y el data, que ahí definimos las constantes. Perfecto. Por aquí les voy a... Ya sé que en el primero nunca se genera. ¿Pueden ver unas letras que escribo por ahí? Ingeniero. ¿No? No, entonces en el segundo. Ya. Ya le escribí. ¿Pueden escribir? ¿Pueden verlo? Todavía no. No se ve. Ah, perdón, no escribí nada. Ahí. No. No. ¿No? Texto. Por acá abajo. Ya. ¿Vieron lo que escribí? No, ingeniero. Ahí no se ve. No se ve nada. ¿Vieron las rayas? No. No. Ya, bueno, no queda más que... Ahí, ingeniero. Hicieron. ¿Qué parecieron? Ya. Sí, es el tiempo de transmisión, se demora. Ya, perfecto. Va a tocar cambiarme de proveedor, no me queda de otro. A ver, les especificaba, aquí el segmento de datos en NAS, en nuestro lenguaje ensamblador, tiene dos segmentos, digamos. El segmento de datos en el NAS se conforma de dos segmentos. Entonces voy a poner segment.data, ¿ya? Y el otro es el segment.bcs, ¿ya? Nosotros cuando establecemos esos dos componentes, el segment data y el segment BCS, o también se lo puede llamar como section data o section.bcs, ya establecemos nosotros, ya establecemos el segmento de datos en memoria. Ya, a eso quiero llegar. Ingeniero no está. No te escuché, No te se escuché está entrecortado. viendo. No se visualiza, ingeniero. Ya, no hay problema. En palabras les indico. El registro de datos se conforma en NAS, específicamente en NAS. Hablo de NAS. No hablo ni TAS, no hablo ni NAS en Windows, ni siquiera hablo en MAS. Otros tipos de ensambladores. ¿Ya? Otros lenguajes ensambladores. Nosotros específicamente en NAS, ¿ya? De Linux, nosotros establecemos los segmentos de datos a través de los section.data o los section.bcs. Ya, esos son los elementos que tenemos. Perfecto. ¿Quién establece el inicio? Obviamente, del primer elemento que nosotros estamos utilizando, eso significa que es el primero que nosotros definimos en la parte, en la parte inicial del registro. Eso es el registro de segmento de datos.
Pero ¿cómo nosotros calculamos? ¿Alguien recuerda cómo nosotros calculamos la posición de la siguiente instrucción? ¿Alguien recuerda tal vez? Con la IP y concatenando. No, la IP es para el de código. ¿Ya? Con el BX. BX. Con el offset. Con el registro BX, el SI y el DI, los de registros de índice, también me permiten establecer el segmento de datos. ¿Ya? Cuando yo establezco cadenas, ya estoy haciendo una referencia en DI. ¿Ya? Estoy utilizando el registro DI y SI, índice de destino y índice de fuentes, para establecer el inicio de mi cadena y el final de la cadena. Entonces, 3 registros yo puedo establecer. BX, ya no se olviden del BX, el SI, índice fuente, y el DI, que es índice destino. Esos son los componentes que establece dentro de la segmentación de datos. Así que no se olviden, la suma, bueno, para establecer la posición del siguiente dato en el segmento de datos, lo establece la suma entre el registro de segmento de datos más lo que se encuentra almacenado en BX. Y dependiendo de la operación, puede ser DS más SI, ¿ya? O DS más DI, eso dependerá. Listo, jóvenes, vámonos con el otro segmento de pila, ¿ya? El registro de segmento de pila permite la colocación permite establecer permite establecer el inicio del segmento de pila, donde se va a almacenar el primer valor que se almacena de forma auxiliar, ya en pila. Aquí sí hay que tener en claro cuándo se empieza a establecer el segmento de pila. Nosotros establecemos el segmento de pila cuando utilizamos las 2 instrucciones que yo les había dicho. ¿Se acuerdan? El push y el pop. ¿Ya? El push es para, digamos, para agregar, y el pop es para salir. Apilar y desapilar, como ustedes lo conocen normalmente. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo establecemos el desplazamiento entre valores auxiliares que nosotros grabamos? Bueno, valores auxiliares, sus rutinas, referencia de instrucciones, bueno, depende de lo que ustedes quieran agregar o quieren respaldar. Pero ¿quién es el que da, jóvenes? ¿Quién es el que da o cómo se calcula la posición de la siguiente, bueno, la siguiente posición en pila para poder nosotros almacenar? Normalmente en estructura de datos no nos preocupa a nosotros la posición en memoria, porque nosotros utilizamos la estructura. Pero normalmente con el registro de pila es importante establecer que para definir la siguiente posición en pila, se utiliza lo que está almacenado en el registro SS, que es el registro de pila, más obviamente el offset. Y el offset en pila viene representado con SP. El SP es el que establece el valor de desplazamiento, ¿ya? O el apuntador de pila al siguiente elemento. ¿Me entienden esa parte? Eso es lo que quiero que me explique. Entonces, yo puedo hacer, para calcular la siguiente posición en pila, es SS más SP. El registro de pila más el registro, el stack point, que es el apuntador de pila. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? ¿No Sí, tienen esa dudas? parte sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿No tienen dudas hasta allí? Ingeniero, en este registro de pila no se utiliza también el BP. Ya, también se lo puede utilizar. El BP más es para establecer para que ¿cómo les explico? Para que, bueno, establezcamos como un índice. Nos va a permitir establecer el índice para mover o saber cuál es la posición exacta del valor donde se debe almacenar, pero ya en la pila, ya en la estructura. A ver, ¿cómo me explico? A ver, vamos a ver. Por aquí me voy a pasar a
voy a almacenar un, voy a generar un getDiff. Ya, espérenme un momento. Vámonos aquí al gedit. ¿Lo pueden ver al gedit? ¿Sí lo pueden ver al gedit? Sí, ingeniero. Sí, Ya. sí. Verán, jóvenes, Sí. miren, nosotros tenemos la pila aquí. Por ejemplo, aquí establecemos la pila. Pues no lo vamos a establecer como los otros segmentos, pero normalmente es así. ¿Ya? ¿Listo? Esta es nuestra pila. ¿Ya? Pero aquí tiene un comportamiento diferente respecto a los demás segmentos. El segmento de memoria no inicia en el top, sino inicia en la parte baja, en la parte más baja. ¿Ya? Porque así es el comportamiento de la pila. Entonces nosotros tenemos el SP, jóvenes. Ahí este SP establece la dirección exacta, ¿ya? Dirección exacta de nuestro inicio de pila. Ahora, jóvenes, yo tengo el otro registro que es el base pointer, ¿ya? Este me permite almacenar las posiciones base pointer. Ese me permite establecer las posiciones de referencia en la pila, llamémoslo así. Supongamos que el SP esté ubicado en la posición, establezcámosle 2, supongamos así. Y las posiciones en nuestro segmento de pila, por ejemplo, tenemos 20 posiciones para almacenar. Eso es algo supositorio, no se preocupen de esa parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando ustedes establezcan, por favor, un elemento, van a agregar un elemento, siempre este SP se va a correr -2, depende de la arquitectura, ¿ya? Eso significa que lo que va a tener el SP es 20 menos 2, ¿sí se me entiende? Entonces la posición real de la siguiente instrucción es en el 18. Y ahí se va a ubicar el apuntador. Ese apuntador, mire, entonces ese apuntador se va a fijar aquí. ¿Se dan cuenta? Ese SP, tanto el SP como tanto el registro SP como el registro BP. Perfecto. Cuando vuelven a hacer una operación de pila, esta operación siempre se resta, se vuelve a restar el BP menos el valor que se encuentra en BP menos el valor de 2 y me va a dar la posición efectiva del siguiente elemento. La pila tiene otro comportamiento, no es como el segmento de código y el segmento de datos. Entonces, SP, ¿qué es lo que le estoy agregando? ¿Cuál es la posición real al momento de nosotros haber agregado dos elementos en pila? Ya, si le hago la resta simple, ya, lo único que estoy haciendo es poniéndole en 16, ¿sí me entienden? Posición 16. Es al revés, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo único que, cada vez que apilamos, restamos el valor que se encuentra en BP, menos el desplazamiento que existe, depende de la arquitectura. Cuando es 16 bits es 2 y cuando es de 32 es 4 el desplazamiento. Entonces nosotros vamos a tener ese movimiento. Bueno, eso lo voy a explicar cuando entremos a uso de instrucciones con pila, ¿ya? Pero ese es el comportamiento que tiene. Es diferente al comportamiento que tienen los demás segmentos de código. Bueno, segmento de código, segmento de datos. Ya, por favor, me regresé jóvenes, me regresé a las transparencias. ¿Sí me pueden ver en las transparencias? Sí, Sí, se puede ver. ¿Sí me pueden verificar si estoy grabando? Sí, está grabando. Ya, Sí está. Grabando. listo, jóvenes. Entonces, esa es la idea. El registro es el registro SS, que es el stack segment. Permite establecer el primer elemento en pila, ¿ya? Pero de forma inversa, no es como los anteriores. Entonces, permite almacenar subrutinas, datos, direcciones. Eso ya dependerá de lo que ustedes quieran almacenar.
¿ya? Asimismo, el 2, ¿ya? Lo que hace es almacenar el segmento de pila de forma, bueno, para tener la referencia dónde siempre va a iniciar el segmento de pila. Por eso estos valores cuando ustedes ensamblan siempre van a ser los mismos porque se carga de 2 y siempre van a tener en las mismas direcciones, ¿ya? El valor de desplazamiento de pila es el SP, como les decía, ¿ya? El stack pointer, ¿ya? Para propósito de promoción normal no se necesita referenciar el registro de SP. Así mismo como los anteriores, no tienen que estar topando esos valores que vienen por defecto en el ensamblador. Listo. Los registros extra ya también hace referencia a DI, hace referencia a DI y SI. Ellos son los que permiten establecer el offset, ¿ya? Lo que se hace es el mismo procedimiento, una suma normal con SI y DI, y nosotros establecemos realmente la posición en segmento de memoria extra. Nosotros establecemos dónde se ubica, por ejemplo, esos datos que nosotros queremos almacenar, cuando son operaciones complejas, o puede ser con operaciones con cadenas, pero normalmente se utiliza con cadenas. Ya van a ver cuando hagamos arreglos, ya nosotros utilizamos siempre el DI y el SI para establecer estas operaciones. Perfecto, vamos con el otro. También se puede encontrar los registros FC y GS. Ya son registros extras que aparecieron a partir del procesador 8386. ¿Ya? Nunca he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero siempre es bueno nombrarlos. El registro IP, ya habíamos sabido. ¿Para qué sirve el IP? ¿Alguien recuerda, jóvenes? ¿Alguien recuerda? Es para el apuntador de la siguiente instrucción. Ajá, para apuntar la siguiente instrucción. ¿Qué más? ¿Algo más? También es el offset del... Ese es el offset, exacto. Esa es la palabra. Ese es el offset. El offset, ese es el que permite servir ese es el que permite utilizar ya para establecer el desplazamiento hacia la siguiente instrucción. Solo se lo utiliza, no se olviden, con el segmento de código. No se puede utilizar para otro componente. En concepto, ¿podemos modificar estos valores? Claro que lo podemos modificar, pero no es práctico, ¿ya? Pero nunca lo vamos a utilizar, inclusive, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El registro IP también tenemos de 16. Luego van a ver que también se puede utilizar de 32, ¿ya? Y está asociado con el registro de código, el segmento de código, el registro de segmento de código, para nosotros establecer cuál es la siguiente posición en el segmento de código. Perfecto. Normalmente no refiere a un programa al registro IP, pero sí se puede cambiar su valor, ¿sí? Normalmente si ustedes quieren iniciar en otra posición, pero no es práctico. Ya aquí, miren, les dejo el ejemplo, lo que les decía. Utilizamos el valor que se encuentra en el segmento de código, que puede ser cualquier valor, y utilizamos el desplazamiento. Aquí normalmente tenemos el desplazamiento de 412 en sistema hexadecimal, sumamos y esa es la posición real de la siguiente instrucción. No hay más. Sigamos con el otro, registros apuntadores. Perfecto, los registros apuntadores. Aquí tenemos el stack pointer y el base pointer, ¿ya? Entonces, los registros, el stack pointer, no se olviden que este era el registro que establece el offset. Este es el offset respecto a pila, más el valor que está y el valor que también se encuentra en el base pointer. Bueno, cada uno tiene su función. Por lo pronto, lo que me interesa es que conozcan el SP, que es el registro apuntador a pila, ¿ya? Luego les voy a explicar ya en pila cómo funciona internamente la pila. Porque ustedes dicen, cuando apilamos se desaparece el valor.
Y no es así. Lo que hacen es mover el SP o el BP o el BS, ¿ya? Y no dan la oportunidad para que los registros que se almacenaron o se desapilaron anteriormente se puedan volver a obtener. Y eso es lo que hace el SP. Y el SP podemos nosotros acceder en memoria, ya, podemos acceder a memoria de forma efectiva y nosotros podemos obtener los valores que se encuentran desapilados, que en teoría se desapilaron y se salieron de memoria, pero no es así. Nosotros podemos obtener esos valores que se encuentran. Mientras no los cambiemos, obviamente, en esa posición de memoria siempre estarán allí. Lo único que se modifica es el valor, no es el pivote, sino el apuntador. Perfecto. El registro SP está asociado con el registro SP está asociado con el stack segment, normalmente. Podemos encontrar el registro de 32 bits al igual, 32, luego 64. Proporciona un valor de desplazamiento que se encuentra en pila, ¿ya? Pila es una memoria temporal, ustedes lo conocen. Aquí tenemos el contenido, miren. Lo mismo, establecemos una suma normal, lo que se encuentra almacenado en el stack pointer, ¿ya? Perdón, en el stack segment, en el registro de segmento de pila, más lo que se encuentra almacenado, que es el offset, llamado para pila. Sumamos y esa es la dirección efectiva en pila, ya para dar el puntapié inicial. Ahora, lo que les explico, para mover aquí cambia el concepto. Nosotros ya establecemos el inicio de pila, ¿ya? Pero esta suma no se da siempre, jóvenes. Esa suma solo se efectúa al inicio de la pila, ¿ya? Pero para establecer ya los componentes utilizamos el desplazamiento que se encuentra en BP, sí, base point. Ese es otro componente. Y nosotros vamos a ir apilando conforme ese desplazamiento. Eso dependerá de la arquitectura. Bueno, para 32 bits es de 4 posiciones de desplazamiento y de 16 es 2. En el caso de nosotros vamos a utilizar 4 porque utilizamos NAS de 32 bits. Listo, aquí está, por ejemplo, el desplazamiento gráficamente, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, bueno, eso ya se encarga el sistema operativo para optimizar las posiciones en memoria. Eso lo maneja ya establece con sus algoritmos cómo utilizamos estas posiciones en memoria que quedaron sin utilizar. Bueno, pero a nuestra parte nosotros no nos interesa saber por ahora cómo se efectúa esa parte. Ahora, ya tenemos lo que ustedes especifican, LIFO, ¿ya? Último en entrar, primero en salir, ¿ya? Last in, first out, así es lo que se dice en inglés. Entonces, esto es lo que establecemos, ¿ya? Esto ocurre cuando se ejecuta instrucciones de push y pop, ¿ya? Normalmente estos son los dos instrucciones que producen este tipo de comportamientos. También podemos utilizar el call y el ret, eso es llamado subrutinas. Pero los principales son el push y el pop. Perfecto. Entonces, ahora tenemos el base pointer. Lo mismo es de 16 bits, ¿ya? Y hace referencia a los parámetros de los datos actuales. Eso ahí está más claro. Una vez que nosotros establecemos la posición inicial del segmento de memoria con el stack, con el stack pointer, bueno, en este caso el stack pointer, el base pointer, lo que va a establecer es el movimiento entre valores dentro de la pila. 4, 2 posiciones, ¿ya? Y eso es una resta, ya no va a ser una suma, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Nada, dirección a la matriz de datos de la pila a memoria. Bueno, es memoria prácticamente. Tenemos el registro SI. Ya, este registro SI, ya les había dicho SI de I, maneja cadenas. Ya, eso es lo específico, maneja cadena. Cuando manejemos cadenas siempre vamos a utilizar el DI y el SI. Inclusive no podemos utilizar
hacer referencia a cadenas cortas, DI y SI, pero no sería lo práctico. Podemos nosotros establecer podemos generar una cadena de 10 y ubicarlo directamente en memoria en el segmento de datos. Pero no es práctico, siempre es necesario utilizar el DI y el SI, que significa que el SI, cuando un arreglo no tiene valores, normalmente la posición en SI es 0 y la posición en DI también es 0, y eso va a incrementar. DI no se cambia. Jóvenes, quien se cambia es el DI, siempre cuando nosotros vamos incrementando. Cuando ustedes les especifican y les dicen, bueno, los arreglos son estáticos, y claro, en estructura de datos son elementos estáticos, lineales pero estáticos, y les dicen que no hay la posibilidad de incrementar los valores si ustedes en programación normal hacen algún artificio. Por ejemplo, normalmente lo que se hacía era respaldar los datos e incrementar el doble del espacio de un arreglo normal. Pero en el ensamblador, en memoria, en ensamblador, nosotros lo que podemos hacer es darle más valores a DI y con eso incrementamos el espacio de nuestro arreglo. Así que tan cierto como lo que dicen que un arreglo es estático, no. Ya físicamente nosotros lo podemos incrementar. Al igual con los otros valores, ¿se acuerdan en pila? Que les decía que pila, el concepto dice que una vez que se desapila un valor, ese valor se pierde. No. Nosotros tenemos esas referencias dentro del segmento de pila. Esos valores, mientras no los reemplacemos, esos valores siempre estarán allí y nosotros podemos acceder a través de los parámetros de direccionamiento que podemos nosotros definir con el stack pointer. Listo. Normalmente este registro está asociado con DS, eso no se olviden. Cuando existen valores exagerados, cuando existen valores no exagerados, valores complejos o valores extensos, siempre nosotros utilizamos el dataset. ¿Ya? Ese es otro registro, otro segmento de memoria auxiliar. Es para ir agregando grandes cantidades de información. ¿Ya? Entonces, su elemento, normalmente el registro de segmento de datos siempre se utiliza con el SI y el DI para establecer el inicio del segmento y cuáles van a ser las siguientes posiciones. DI, entonces este es el puntero destino, requerido para operaciones con cadenas. Ya lo hemos explicado, ya está asociado siempre con el extra segment, el data segment, ya, y el extra segment. Perfecto, dos elementos. Ya, cuando son operaciones complejas, siempre utilizamos el extra segment y operaciones pequeñas, arreglos pequeños con el dataset. Ya, podemos hacer la referencia con estos, como les decía, con estos registros, pero sí hay como utilizar operaciones para arreglos cortos sin utilizar DI y SI. Eso yo lo he comprobado y se lo puede realizar, pero no es práctico. Ya realmente existe confusión. Al momento de establecer es más fácil definirle el inicio del arreglo y el final del arreglo. Es como que ustedes no utilizaran, jóvenes, el I. ¿Se acuerdan en la programación normal? Cuando ustedes quieren recorrer una cadena y ustedes el I en concepto... Es solo para referenciar permite referenciar elemento por elemento. Ya, nosotros lo podemos hacer sin el DI y el SI solo por posiciones de memoria, pero se nos va a volver complejo. Si nosotros no hubiera SI, nosotros no podemos establecer o no podemos acceder o grabar en el arreglo en cierta posición. Entonces, tanto el SI y el DI me va a dar sentido, va a permitir entender de mejor forma ya cómo se desplazan los elementos en un arreglo. Perfecto, entonces ese es el componente. Ahora vamos con el registro de bandera. Este sí es un punto fuerte. Jóvenes, aquí sí tienen que tener... Ingeniero, disculpe, entonces el SI y el DI lo utilizamos únicamente para determinar posiciones en digamos, un arreglo. Claro, normalmente así, expresamos el inicio y el final. También para almacenar inclusive, pero si ustedes lo utilizan en un arreglo, solo lo que hacemos es almacenar el inicio y el final. El DS normalmente,
el DI, el puntero final, ya lo podemos inclusive utilizar como I en un registro normal, pero tenemos el problema que podemos perder la referencia final de la cadena. A eso quiero explicar. Entonces, normalmente lo que se utiliza es un registro auxiliar, ¿ya? Para nosotros establecer que ese registro auxiliar va a ser el I que se va a mover posición por posición. Pero bueno, eso ya cuando entremos a cadenas, yo lo explico de nuevo para que lo entiendan. Siempre los explico esta parte porque es complejo. Siempre es complejo entender cuál es el comportamiento de los registros respecto a determinada operación en el procesador. ¿Ya? Pero por ahora quédate con la idea de que este registro, los registros DI y SI permiten establecer la fuente del arreglo y el destino del arreglo. Nada más. ¿Ya? Perfecto. ¿Tienen preguntas hasta allí? Porque vamos a empezar con un tema medio complejo. Siempre tienen problemas en esto. En esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Están calladitos ahora. ¿Qué les ha pasado? ¿O están durmiendo todavía? Ingeniero, Cuéntame. ¿Con quién tengo el gusto? o sea, siempre, por ejemplo, la pila y se vayan restando nuestros registros, siempre estaremos bien, ¿no es cierto? Cuando lo ejecutemos. Pero si en caso no se restaran así como dijo, entonces Eso, ¿está mal hecho el registro o no? no. Eso lo hace normalmente el sistema operativo ya. Eso nosotros no topamos realmente. ¿Sí me entienden? La posición, Ah, ya. No cuando te nosotros establezcamos, miren, lo que no topamos es el IP, el registro IP, todos los registros de segmento de datos, no topamos realmente. Sí utilizamos el DI, SI para establecer posiciones específicas. No topamos el SP, el BP, ya, esos registros no los topamos realmente. ¿Sí me entiendes? Se encarga el sistema operativo. Ahora, cuando tú quieres establecer la posición inicial, ¿dónde lo establecemos? La posición inicial, con el BP, ¿sí me entiendes? Más el valor, perdón, con el SS, que es el registro de segmento de pila. Él es el que establece la posición inicial de dónde se va a efectuar la pila. Pero con pila es diferente, ¿ya? Nosotros no nos ubicamos en la parte inicial o en la parte top del segmento de pila. Siempre nos ubicamos en la parte, hablemos en la parte baja de la pila, ¿ya? Eso significa que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos podemos direccionar a la parte derecha porque ya no tenemos espacio, estamos en el límite del segmento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir restando. Cada vez que apilemos vamos a ir restando las posiciones para ir almacenando un valor en pila. Cuando eso se llama apilar, cuando nosotros desapilemos, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es volverle a sumar. Nada más. Ese es el comportamiento. Ahora, lo que tú me decías, si es que no hace la suma de dos posiciones, eso es lo que te entendí. ¿Está mal hecho? No, no está mal hecho porque tú no lo vas a modificar. ¿Ya? Eso se va a encargar el sistema operativo. Listo, ¿alguna otra pregunta? Por ahí. Ingeniero, respecto al registro de banderas, cuando hace referencia a que dice que cambian de estado las banderas, ¿es diferente a lo que nos decía de los estados del flag? No te entendí, te escuché entrecortado. A ver, vuélveme a decir, por favor. Ya, ingeniero, le decía que acerca del registro de banderas, que dice que hay cambios de estado en las banderas. ¿Esto es diferente a lo que nos decía de los flag? No, los flats son los mismos que los flats son los registros de bandera, es el registro de bandera. Aquí hay que acatar algo. No existen registros de bandera, hay solo un registro de bandera. ¿Ya? Hablemos de lo mismo, es el mismo componente. ¿Ya? Pero en el registro de banderas nosotros establecemos aquí lo voy a corregir, no es registros de bandera, es registro de bandera, porque solo tenemos un solo registro. ¿Ya? Voy a anotarlo para acomodarlo antes de subirles, porque siempre vamos a corregir. Ya, eso significa que tengo ahí un problema en la diapositiva.
26. Hay que corregir nomás. Ya, una S se me ha ido. Listo. ¿Me entiende? Entonces vamos a establecer el último registro que es importante porque con ello nosotros podemos controlar los estados controlar los estados del procesador y con ello nosotros podemos efectuar cualquier tipo de operación. Este tipo de operación va más apegado a lo que son saltos condicionales. ¿Ya? Ya vamos a entrar a esa parte. Listo. Entonces, tenemos un solo registro de banderas. ¿Ya? Este registro está definido por 16 bits. Eso quiero que tengan en cuenta. Tiene 16 bits y cada posición de bit establece cada posición. Entonces, cada posición de estos bits establecen un estado. Eso significa que tenemos 16 estados, ¿ya? Porque tenemos 16 bits. Entonces, los estados están representados por la posición de cada bit, ¿ya? ¿Me entienden en esa parte? Pero obviamente los 16 estados que tiene el registro de bandera, ¿ya? No se los utiliza todos, porque hay, por ejemplo, uno de dirección, uno de trampa, uno de debug, siguiente trampa, bueno, es el siguiente instrucción. Bueno, no debug, no, es el de trampa. Ya son registros que no se los utiliza. Perdón, son estados que no se los utiliza. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, cuando utilizamos un registro de 6 bits de un procesador 8086, tenemos 9 comunes. Eso significa que esos 9 tienen que ustedes grabárselos sí o sí. ¿Ya? El resto, pues no son importantes no digo que no son importantes para el sistema operativo. Son importantes, pero no son importantes para nosotros realizar programas en ensamblador. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿para qué sirven? Muchas de estas operaciones dependen de muchas de las operaciones que nosotros realizamos dependen de los estados. ¿Cómo manipulamos los estados? Cuando hacemos operaciones de comparaciones y operaciones lógicas. O lógicas y operaciones aritméticas. Listo. Entonces, esos son los elementos que quiero que tengan. Ahora, ¿cuáles son los registros? Los estados. Tenemos el overflow, ¿ya? Eso significa que el bit de alta, ya, el que es más significativo, sobrepasó después de que se realizó una operación lógica. Eso significa que el almacenamiento en algún registro ya sobrepasó su capacidad, siempre existe un overflow. Ya normalmente existe cuando se suma y resta con signo. También puede existir sin signo. Ya. Entonces, en concepto general, el overflow indica el resultado que excedió la capacidad de la máquina. Pero al hablar de la máquina estamos hablando de un registro o de una posición en memoria. A ver, ahora aquí hay que aclarar. Las operaciones, ¿dónde las hacemos? ¿En memoria o las hacemos en registro? Lo que establece NAS es que las hagamos a través de registros. Casi me quedo sin batería. A ver. Casi se queda. Estuvieron a un minuto de quedarse sin clases. Ya. Las operaciones normalmente especifican, bueno, lo que dice NAS y la mayoría de lenguajes de ensamblador dicen que nosotros obtengamos el valor que se encuentra en memoria, lo almacenemos temporalmente en un registro de propósito general y realicemos la operación. ¿Ya? Aquí en estas operaciones pueden existir, bueno, cuando son operaciones no complejas, ya, si no directamente se lo puede hacer con referencias de un direccionamiento indirecto, podemos acceder a los valores de memoria. Pero
cuando son operaciones, como van a haber operaciones pequeñas, siempre nosotros tenemos que obtenerlo, ubicarlo en los registros de propósito general y hacer la operación. Pero cuando se excede, ese es el problema. Supongamos que nosotros tenemos en la X la parte alta y la parte baja. Entonces nosotros podemos almacenar 2 caracteres en cada parte. Eso significa que el registro AX va a tener 4 caracteres. No podemos almacenar más elementos. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Perfecto. Cuando ustedes excedan de esa parte, siempre va a haber problemas de desbordamiento. ¿Ya? Acá hay otro componente, el de dirección. Se lo utiliza. Bueno, lo pongo aquí para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Designa el desplazamiento de caracteres. Eso hay que tener hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso es lo que hace el directo. ¿Hubo dirección o no hubo dirección? Así es el estado. Como en el overflow. ¿Hubo overflow o no hubo overflow? ¿Ya? Lo mismo aquí en dirección, un direction flag. ¿Hubo dirección o no hubo dirección? Significa que hubo movimiento en caracteres, o no hubo movimiento en caracteres. Normalmente se lo especifica en operaciones con cadena. Mucho tiene que ver con registros de I y SI. ¿Ya? El siguiente componente es interrupción. ¿Cuándo se utiliza, cuándo se activa esta bandera? Cuando nosotros utilizamos la instrucción int, cuando utilizamos ese int, estamos diciéndole que hubo una interrupción, ¿ya? Cuando indica una interrupción externa, como entrada desde teclado, sea procesada o ignorada, normalmente siempre se utiliza una interrupción. No se puede hacer más, ¿ya? ¿Lo vamos a manejar? No. Pues ya les estoy diciendo qué es lo que vamos a utilizar. No se olviden. A ver, me regreso más acá arriba. Overflow, El 80. mandatorio. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, ingeniero. Ya les dije. Entonces, overflow, como los gringos dicen, es mandatory. Entonces, mandatorio. ¿Ya? Aquí, pues, es bueno que aprendan los conceptos del DI, pero el del direction, pero nosotros no lo vamos a manipular. Lo mismo de interrupción, pero quiero que establezcan que existe. Al momento de nosotros utilizar una interrupción, siempre se va a afectar esta bandera. ¿Se activa o se desactiva? Ya no lo vamos a utilizar, no lo vamos a manipular. El de trampa, ya tampoco lo vamos a utilizar, ya, pero es importante que lo conozcan. Normalmente ese es el que establece paso a paso. Es como step by step, paso a paso. Entonces vamos a ver cómo se ejecutan las instrucciones paso a paso, ya, en cualquier lenguaje ensamblador. Eso ya dependerá. Bueno, en este caso puede existir el debug en Windows y también hay una versión similar en Linux, ya similar al debug, que también podemos hacer exactamente las mismas operaciones. Cuando nosotros hacemos un "-t", al momento de hacer un debugger, nosotros establecemos o activamos el estado de trampa. Por eso establecemos la trampa. ¿Ya? Ahora, el designo sí es mandatorio. Eso sí es un mandatorio. Así que tendrán mucho cuidado con este, sí tienen que estudiarlo. La idea es que no quiero que se estudien en qué posición exactamente del registro de banderas se ubica, por ejemplo, la bandera de signo o el bit de signo. Ya, no necesariamente. Ya, lo que busco es que ustedes entiendan cuándo se prende y cuándo no se prende esta bandera. Ya, contiene un resultado signo, ¿ya? Entonces, eso significa cuando existe valores negativos después de una operación aritmética, ¿ya? Listo, también podrá existir, utilizarse el signo en operaciones lógicas, jóvenes, ¿sí o no? Pienso que sí, tal vez. O Sí, de hecho, creo que sí. Ya sí, porque normalmente cuando ustedes hacen un AND o un OR siempre utilizan restas y sumas en binario, bit por bit, ¿ya? claro. Ya, entonces sí se utiliza, así que sí se va a activar.
Continuemos. Pues aquí si activa o no se activa el signo. Aquí el 0 también es mandatorio. Perfecto, es mandatorio, así que tienen que conocérselo. Entonces, ¿qué indica? Eso indica cuando una operación tuvo como resultado un valor 0. Cuando es 0, perfecto. Ahora, siempre los registros inician con valor 0. Así que, en este caso, la bandera va a estar inactiva. ¿Ya? Pero cuando ya empiezan a ejecutarse, las operaciones, siempre este valor va a tender a cambiarse. Hay que tener cuidado. Auxiliary carry también es mandatorio. ¿Ya? Para operaciones complejas, sumas complejas, cadenas, bueno, sumas, restos, multiplicaciones, divisiones, es importante. Cuando existe un auxiliary carry a partir del tercer bit, ¿ya? Siempre existe un acarreo externo a partir del tercer bit. Vamos a verlo cuando hagamos este tipo de operaciones. Suma de 10 más 8, por ejemplo, ya utilizamos un auxiliary carry. Normalmente cuando ustedes establecen un auxiliary carry, ¿qué es lo que hacen? Digamos en una suma, hacen el número más el auxiliary normal, ¿ya? Y le suman el auxiliary carry, ¿ya? Cuando existe este auxiliary carry, en operaciones complejas siempre se va a efectuar a nivel del bit 3. Bueno, perfecto, paridad, ¿ya? ¿Qué es el concepto de paridad? ¿Alguien se acuerda del concepto de paridad? ¿Alguien se conoce? Como una relación, profe. No, no es una relación. ¿Se acuerdan que la suma de números, la suma de los bits, ya, por ahí empecemos. La suma de los bits, ya, da 1. Es que se cuentan la suma de los unos si es par o si es impar. Exacto, ese es el concepto. Es ¿Ya? un método de detección de errores. También para el método de detección de errores, ¿ya? Pero aquí lo vamos a utilizar para establecer si la paridad es par o impar. Ya, es 0 para la paridad impar y 1 para la paridad par. Parece que es al revés. ¿Sí me entienden? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Ya? La paridad es un conteo de unos, ¿ya? Expresado como un número par o impar. Por ahora no nos vamos a meter para establecer si existieron errores. No. Perfecto. Listo. Ya en operaciones les voy indicando poco a poco. Acarreo. El carry, este también es mandatorio. La paridad también es mandatorio, ojo. Porque existen instrucciones para la paridad. ¿Ya? Por ejemplo, pueden existir saltos si es que existió la paridad par o saltos si es que no existió la paridad impar. Perfecto. Carry. ¿Ya? Acarreo. Ese es un carry normal. ¿Ya? Entonces aquí este es mandatorio también. ¿Ya? Asimismo contiene en la parte alta, ya existe en la parte izquierda, significa que en el bit más significativo. Después de cualquier operación, siempre nosotros necesitamos de un elemento auxiliar, siempre se activa este carry. ¿Ya? Perfecto. Ahora, aquí están las posiciones de los jóvenes. Quiero que vean allí, ¿sí pueden ver la transparencia donde hay un dibujito? No. Como una tablita. No. ¿Sí pueden ver, sí ven el de carry? Ahorita sí. Sí, la tablita sí. Ya. Estas son las posiciones no se olviden que el registro de banderas está compuesto por 16 bits, es normal. Eso significa que vamos a tener 16 estados. Ya, 9 se los utiliza, ya, se los utiliza de forma continua. Y aquí está el orden cómo se van ubicando. Por ejemplo, en el registro, en la posición 0 es el carry, en la posición 2 es paridad, ¿ya? El 4 es auxiliary carry, sexto es la bandera del estado de 0, 7 es signo, 8 es trampa, 9 es interrupción, 10 es dirección y 11 es overflow. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Esas son las posiciones. ¿Ya?
Así que tengan cuidado con esa parte. Si ustedes quieren acceder a una posición, Ingeniero, ya es hora. a un bid específico, pues tendrían que establecer este comportamiento. ¿Cómo utilizamos nosotros? Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Nosotros utilizamos la posición específica de cada bit en el registro de banderas? Así, de forma directa, no. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya establecemos los estados. Por ejemplo, les hago una comparación. Por ejemplo, hago la resta de 3 menos 3, ¿ya? Bueno, no resta. Hagamos la resta de 3 menos 4, ¿ya? Entonces, ¿cuál bandera se va a activar aquí? Se va a activar la de signo, ¿sí me entienden? Entonces, yo para utilizar el estado, yo debería utilizar un registro, no un registro, una instrucción que permita utilizarse siempre y cuando la bandera de signo se haya activado, ¿ya? Entonces, no necesariamente yo tuve que acceder al registro, a la posición 7 y verifiqué si es 0 o 1. No. Normalmente hay muchas instrucciones asociadas con el estado de las banderas. ¿Y cuáles son esas? Las de comparación, bueno, no tanto las de comparación, las de salto. Para hacer un salto, nosotros verificamos. Salta si es que la operación fue negativa. Salta si el resultado de la operación fue 0. Salta si es que hubo una paridad impar y así sucesivamente. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿podemos acceder? De poder podemos, pero es necesario acceder a la posición específica de cada bandera para establecer si se prendió o se apagó. No. ¿Ya? Directamente. Perfecto. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Ingeniero, ya. Ya, espérenme un momento, ya solo me quedan tres diapositivas. Listo. Y el siguiente componente, jóvenes, tenemos el registro de bandera. Aquí tengo, por favor, miren, tengo en resumen todos los registros. Estos son los estados. Eso sí quiero que ustedes tengan en cuenta. Eso sí van a haber lecciones, así que tendrán en cuenta esa parte. Aquí tenemos el overflow. NB significa no overflow, OB overflow. Esos son los estados que vamos a ver en el debug, ¿ya? Dirección UP hacia adelante, NI hacia atrás, y tenemos cada uno. Esta es la representación de 0, 1. Nosotros gráficamente no vamos a ver 0, 1, vamos a ver hubo o no hubo. Hubo 0, si la operación no fue 0, NZ, ¿ya? Si la operación, si hubo una operación con 0, ZR, y así sucesivamente con todos los elementos, ¿ya? No carry NC, no carry o carry CY, que sí existe acá. Entonces, son los valores que representan los ya toca memorizarlos, profe. Tienen que memorizar. Hay cosas que hay que memorizarse, jóvenes. Hay cosas que hay que memorizar. No todo en la vida hay que memorizarse, pero esta es la base para que ustedes puedan de luego construir sus aplicaciones. Así que tengan cuidado. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos a llegar hasta el día de hoy, hasta ahí, ¿ya? Perfecto. Yo ya les voy a subir el día de hoy. Les voy a subir las transparencias. Ya tengo que subirles. O mejor mañana les subo, porque mañana tengo una clase de 5 horas y se me vuelve complejo. Mañana les subo, ¿ya? Para que puedan estar revisando esta información. Ya, porque tengo que pasarle al formato institucional. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, ¿todos los estados de las banderas son mandatorios? No, ya les dije cuáles son mandatorios. Estos, los que están aquí, ¿ven? ¿Cuáles son los mandatorios? Overflow, signo, 0, auxiliary, carry, paridad y carry. Aquí los que no son mandatorios son dirección e interrupción, pero es importante que los conozcan. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pues, para